Vamos a seguir con la exposición del doctor Andrés Mombrú, titulada La epistemología como ética de la emancipación. Andrés Mombrú es licenciado en Filosofía, especialista y magíster en Metodología de la Investigación Científica, doctor en Filosofía, docente de la Universidad de Buenos Aires en distintas materias desde 1985, profesor regular asociado de la materia Metodología de las Ciencias Sociales del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor titular en la Universidad Nacional de Lanús, donde dicta Introducción al Pensamiento Científico, Lógica aplicada a la investigación, seminario de tesis y epistemología en grado y posgrado. Editor responsable de la revista Perspectivas Metodológicas, director y codirector de proyectos de investigación, coordinador de la especialización y de la maestría en Metodología de la Investigación Científica que organiza este congreso, y ha publicado numerosos libros y artículos en su área disciplinar. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a este grupo que forma la especialización y la maestría, a Cristina, a Cecilia, a Pablo, a Tete, a Camila. Se ha hablado a lo largo del día, desde que Aritz lo mencionó, de la importancia de estas producciones, pero estas producciones, valga la redundancia, son el producto de un trabajo que es muy difícil de hacer si no se lleva adelante con un grupo humano como es este, y la verdad del que me siento realmente feliz de participar. Son tantos los desasiegos en otros entornos, en otros contextos, que da mucho placer trabajar con ustedes. Este congreso costó bastante, pero bueno, estamos muy felices de estarlo llevando adelante y con la gente que participa, que se compromete, que tiene algún tipo de vínculo intelectual y afectivo con la maestría. Gracias, Pablo, por ponerme en el último lugar para la exposición. Esto tiene que ver con que he decidido abandonar mi exposición inicial, es decir, yo traía algo preparado, que hubiera expuesto si me hubiera tocado el primer lugar. Pero como me ha tocado el último, esto ya no puede sino estar recontra atravesado por halcones, palomas, silencios, palabras y una cantidad de cosas que se han dicho aquí y que yo no puedo dejar pasar de largo. El título de este trabajo es La epistemología como ética de la emancipación. Entonces, aquí hay tres conceptos centrales. Algunos, agradezco, por ejemplo, la exposición de Cristina y de Gastón esta mañana, porque su exposición me ahorra tiempo de tener que explicar o señalar ciertas cosas. Gastón hoy nos hablaba de esas dos tradiciones, de esa dicotomía que atraviesa el campo de la epistemología, el campo de las ciencias, y que tiene que ver, que podría ser caracterizado como una corriente emancipativa y como una corriente hegemónica. Ahora, también Cristina ponía de manifiesto que lo que ayer era emancipativo hoy se puede tornar hegemónico cuando se refería al positivismo. Quisiéramos que la epistemología, y ese es nuestro esfuerzo, quisiéramos que la epistemología fuera una arena de combates, una arena de luchas, no las luchas cruentas, sangrientas, a las que nos está haciendo alusión Fernando, sino otro tipo de luchas. ¿Por qué? Porque la conformación de cualquier realidad siempre se da en tensiones contradictorias. Hay contradicciones de intereses, hay contradicciones existenciales, hay todo tipo de contradicciones, son inevitables. Por decirlo de otro modo, los halcones son bastante palomas y las palomas suelen ser también bastante halcones. Y eso tiene que ver con qué? Con el modo, con los ámbitos, con los lugares en donde esto que llamamos epistemología se desarrolla. En realidad, la epistemología sigue siendo el ámbito hegemónico de la concepción heredada,
de las visiones monistas de la metodología, del neopositivismo. Escuchaba uno tiene defectos, hoy lo hablábamos con Steffi, no me acuerdo si era con Steffi o con alguien más. Yo discuto con mi mujer y de repente le digo, no, eso que me está diciendo no puede ser porque es una falacia de afirmación del consecuente, es decir, te estás equivocando. La deformación profesional es como inevitable. Pero la epistemología todavía no es ese ámbito que, como plantea Bourdieu, es el ámbito donde se disputan, o como lo plantea también Enrique Marí, ¿no? Yo tenía una cita por acá, a ver si la encuentro, porque esto ya es, por suerte, estalló. Denme un segundo. Bueno, no importa. En definitiva, lo que plantea Marí es que la tensión político-social se expresa en el ámbito de la propia epistemología. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? No hacer un recorrido a través de estas tensiones y de estas contradicciones que son bastante trabajadas y conocidas, sino ver en qué medida en nuestras propias prácticas disciplinares, en nuestras propias prácticas docentes, en nuestras prácticas de investigación, de algún modo estamos reproduciendo o aceptando pasivamente como ciertas reglas de juego que nos determinan y nos impiden alcanzar aquel ideal de la epistemología como un campo de luchas, de confrontaciones, en un ámbito de confraternidad, ¿bien? Que sería una forma civilizada, ¿no? Digamos, es lo que ocurre en un matrimonio que se ama, es una lucha constante pero amorosa. ¿Por qué la ética y por qué la epistemología como ética de la emancipación? Bueno, esto es claramente un indicador de que aquí la ética no está pensada como el encuentro con aquellas reglas que deben guiar el comportamiento de los científicos. Es decir, en general, las comisiones de ética, las que están pensadas, digamos, como agentes reguladores, están allí para disciplinar y llamar la atención al que va a sacar los pies del plato. Es decir, a ver, acá las cosas se hacen así, si vos las estás haciendo de otro modo, te vamos a sancionar. Pero en la medida en que rechazamos la idea de una ciencia, es decir, de una epistemología que concibe la ciencia como valorativamente neutra, como políticamente aséptica, como ideológicamente pura, es decir, sin contaminación ideológica, bueno, estaríamos suscribiendo a esa concepción heredada, a ese consenso ortodoxo, a ese neopositivismo, que, insisto, es el que gobierna, regula nuestros centros de investigación, nuestros programas, nuestros planes. Es decir, a lo que nosotros tenemos que dar respuesta, de algún modo proviene de un orden institucional que está por encima de nosotros, incluso por encima de la universidad. Y hacia ese lugar quiero ir. Ahora, una cosa que quiero aclarar también, y es lo siguiente, la palabra ética refiere justamente, la epistemología tiene que ser necesariamente ética, porque la ética se corresponde con la reflexión sobre los valores, no con investir positivamente determinados valores. Cuando se inviste positivamente determinados valores, estamos hablando de la moral. Digo, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hablamos de moral? Porque ahora es políticamente incorrecto hablar de moral, porque suena moralina, porque estamos en la posverdad, porque estamos en la modernidad. Pero cuando uno dice, esto no lo acepto, aquello está mal, esto debería hacerse de otra manera, está esgrimiendo valores que tienen contenido moral. Digamos, todos investimos de algún modo un contenido moral.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ese contenido moral es dogmático, entonces eso conduce al fanatismo, conduce al oscurantismo. La ética es la instancia que permite la reflexión crítica sobre los contenidos morales. El concepto de epistemología que circula justamente de este predominio hegemónico de las concepciones dominantes es que la epistemología no debe estar contaminada de ningún elemento ético, moral, porque de ese modo no estaría alcanzando aquellos objetivos, aquellos fines de objetividad, universalidad, verdad, aunque esto ya incluso para los neopositivistas se haya quedado atrás, ya no se habla de verdad, pero se habla de modelos, de modelización, etc. Entonces, ¿qué rol jugaría la epistemología teniendo a la ética en su interior como elemento de emancipación? El concepto de emancipación ha estado vinculado desde la modernidad a la liberación en general de fuerzas políticas que ejercen un tipo de poder que subordina, que genera dependencia e indefensión. Por lo tanto, siempre se ha pensado en la emancipación como una emancipación política o como una emancipación económica, detrás de la cual vendrían por añadiduras otro tipo de emancipaciones, pero se juegan esencialmente en estas. Esto supone, digamos, un par de preguntas más. ¿Cuál es la relación entre desarrollo científico y emancipación? Esta pregunta requiere responder otras. ¿De qué tipo de desarrollo científico hablamos y qué entendemos por emancipación? Ya está claro que lo que está en el centro de la cuestión no es el problema de la verdad, sino el problema de la construcción social. Ahora, pensando en la emancipación como vinculada a la independencia, la autonomía y la soberanía, las formas clásicas de sujeción, que son la política, la económica y la cultural, han tenido en determinado momento, como punto de reflexión, la necesidad de la autodeterminación de los pueblos y de la descolonización. Entonces, aquí aparecen otros términos, otros conceptos, el de pueblo y el de colonización. No podemos pensar el concepto de colonización si no lo pensamos de la mano del concepto de imperialismo. No hay una colonización que no venga de la mano del imperialismo. Pero en general, muchas de las categorías que hemos usado son las que tienen que ver con diferencias culturales claramente antagónicas. Por ejemplo, esta idea de un americanismo, es decir, una emancipación de los americanos. Entonces yo me pregunto, ¿de qué americanos? Porque la idea de pueblo se convierte en una especie de falacia digamos, hay estados que reclaman soberanía. Pensamos en la soberanía como independencia, distintos tipos de independencia, cultural, social, económica. Pero son muchos estados que reclaman esta soberanía incapaces de otorgarlas a las naciones que las constituyen interiormente. Es decir, en este sentido, la idea de pueblo se torna abstracta cuando surge del discurso de los poderes de los pueblos hegemónicos. Porque hemos pontificado la palabra pueblo, pero esa palabra es una palabra laxa en la que entran muchísimas cosas. La dictadura militar habló del pueblo, la guerrilla habló del pueblo, es decir, la palabra pueblo puede ser connotada de diferentes modos en diferentes construcciones discursivas. Ahora, ¿a qué da lugar esa
ese poder de los pueblos hegemónicos. Bueno, da lugar a la xenofobia y al patrioterismo fascista. La constitución del Estado-Nación significó, en un primer momento, la emancipación independentista. Pero luego lo que se constituyó fue el Estado Nacional hegemónico, que implicó la idea de la construcción de una nación única, con un único modelo cultural, una única lengua, símbolos patrios excluyentes y un único orden político-económico que se modelaba mediante la educación y no mediante la integración respetuosa de las naciones que conformaban el territorio, de sus culturas y de sus saberes. ¿Cuál fue la primer gran expresión en la Argentina? La conquista del desierto. Ahora, hay algo que hay que ver con claridad. La conquista del desierto es el ejercicio de la violencia por parte de un gobierno oligárquico contra los pueblos originarios. Pero paralelamente o poco tiempo después, cuando la Argentina, que en su constitución nos plantea que la Argentina debe estar abierta para todos los hombres que quieran habitar suelo argentino, en el año 1902 promulga la ley de residencia. Ahora, la ley de residencia no es una ley que dice démosles la bienvenida a los hombres de buena voluntad del mundo. Dice démosles la bienvenida a los capitales del mundo y démosle la bienvenida a los migrantes trabajadores que se someten al sistema de producción sin protestar. La ley de residencia estaba para expulsar a aquellos extranjeros que de algún modo vinieran con intenciones de sindicalización, etc. Indudablemente se trataba de una ley que, producida por las clases dominantes, pretendía imponer un modelo hegemónico, esto es, una clase gobernante de origen europeo, extranjerizante en la medida en que era productora de un nuevo orden social colonial, dependiente en primer lugar de los países europeos y más tarde de los Estados Unidos, pero que no miraba con buenos ojos a cualquier extranjero, sino solo a los que pertenecían a su clase, despreciando a los pueblos originarios, pero también a cualquiera que perteneciera a las clases populares. Recuerden ustedes en la Patagonia Rebelde de Bayer, en la película, que es cuando el papel que hace... el que hace el coronel, la cara que viene a matar indios en nombre de la patria y le festejan el cumpleaños cantando el Happy Birthday to You. Bien. Ahora, en América Latina, el problema de explotación sobre sus congéneres es el que determina el orden colonial. Hay un colonialismo de países y colonialismo de pueblos. Es decir, hay naciones que dominan a otras naciones en el interior de nuestra América. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a conciliar con los opresores, con los represores, con los genocidas, un orden común, con un proyecto común para la emancipación? Allí la cuestión se plantea de un modo un poco más sangriento que como lo planteábamos hoy entre halcones y palomas. Ahora bien, en nuestro interés, y quiero enfocarme en eso, apunta a qué pasa con la ciencia. Voy a pasarme de largo, hay muchas cosas en el medio, pero las voy a sortear. Y es el hecho de que la idea de una sociedad nueva y de un proyecto emancipatorio no se puede concebir sino con nuevas y adecuadas formas políticas y económicas. Eso estaríamos todos de acuerdo. Pero lo que no aparece tan claro es que también se requieren nuevas y diferentes ciencias y nuevas y diferentes tecnologías. Es decir, un
proyecto emancipatorio no solamente debe pensar un orden social distinto, debe pensar también una ciencia diferente y una tecnología con otros fines. En general, se ha pensado a la ciencia como si esta fuera una entidad per se. Es decir, para decirlo en otros términos, si la ciencia está en buenas manos y a favor del pueblo y de la emancipación, entonces la ciencia es buena. En cambio, si la ciencia está... me recuerda una canción de Leo Maslía sobre quiénes eran los políticamente correctos o incorrectos, ¿no? Si vos le preguntás, si alguien te dice que es un compañero, déjalo pasar, pero si alguien te responde que es aliado del imperialismo, entonces no lo dejes pasar. Como si esto resolviera y aclarara la situación. El problema no es en manos de quién está la ciencia, el problema es qué clase de ciencia es la que es capaz de contribuir al cambio social. Está de más entonces decir que en esta concepción el debate político, el debate epistemológico es también un debate político. Hay un elemento que no quiero dejar pasar y es en esta controversia entre halcones y palomas. Hoy se habló de muchas polémicas. A mí me gusta reflexionar sobre principalmente la polémica Popper-Adorno, ¿no? Donde se ve, digamos, yo creo que allí es bien clara la tensión entre los dos modelos. Y una cuestión más es pensar que debemos superar también la idea de la tecnociencia como el modelo hegemónico propio de la intencionalidad y de la racionalidad capitalista. En realidad se trata del tecnomercantilismo, no de la tecnociencia. Quiero decir, es imposible pensar hoy cualquier tipo de desarrollo científico de espaldas a la tecnología y pensar que todo desarrollo tecnológico es perjudicial para la construcción de una nueva sociedad también me parece que está fuera de lugar. La herencia ilustrada nos había dicho que el mal es la ignorancia y que ¿qué era la ignorancia para esa tradición? Bueno, todo lo que no estuviera dentro de la concepción filosófica, política, social, científica, eurocéntrica y capitalista. Pero a la vuelta de la historia nos encontramos que los más grandes crímenes de la humanidad se convirtieron en complicidad con la ciencia. Es decir, que la ciencia no solamente no ha tenido esa neutralidad valorativa, sino que ha tenido compromisos históricos concretos con las fuerzas destructivas de las que nos hablaba Fernando. Voy a dejar de lado toda esta cuestión que sería interesante tratar y volver a reflotar de las exposiciones de la mañana con respecto a que el monismo metodológico atenta contra el saber. Ahora, vayan ustedes a Wikipedia, no las voy a leer, pero vayan a las definiciones de ciencia y de la filosofía de la ciencia. ¿Por qué digo de Wikipedia? Porque nuestros estudiantes dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto de la ciencia? ¿Qué es esto de la filosofía de la ciencia? Y lo primero que buscan es la Wikipedia. Y lo que van a encontrar ahí es la ratificación de la concepción monista metodológica de los halcones de la peor naturaleza. Ahora bien, quiero terminar con esto porque lo que me interesa es otra cosa. Sacar los trapitos sucios. ¿Y qué me refiero a sacar los trapitos sucios? Me refiero a cuál es nuestro rol y qué es lo que nosotros aceptamos en nuestra condición de docentes, investigadores y de educadores. Los planes de estudio, los programas, las bibliografías que se utilizan en nuestras universidades, Fernando fue muy claro cuando habló de este refrito de fotocopias
que se van metiendo adentro de una bolsa y luego se les tiran a los estudiantes. En realidad, todos ellos surgen de un proceso de clonación. Es decir, cuando alguien tiene que armar un programa, ¿qué hace? Va y busca otro programa. Y entonces se copia de lo que allí dice, pone la misma bibliografía y seguimos repitiendo y repitiendo. No hay espacio para una reflexión acerca de cuáles deberían ser los contenidos. Algo que yo me planteé en San Juan cuando estuve allá, la pregunta ¿para qué futuro educamos? Que se había hecho una pedagoga uruguaya que se llamaba Reina Reyes. A lo que asistimos en realidad detrás de la posmodernidad son solo ayornamientos estético-tecnológicos. Es decir, seguimos educando como en el siglo XIX y lo más grave es que no solamente educamos en términos técnicos del mismo modo que lo hacemos en el siglo XIX, es decir, con pizarrones y tizas. Enseñamos las mismas cosas y reproducimos esas concepciones. Un sociólogo, hoy por hoy, es alguien que cada vez piensa menos en la sociedad en términos dinámicos y se ocupa cada vez más de la recolección de datos. Datos que, por otra parte, son presentados como si tuvieran valor por sí mismos, ocultando la hermenéutica por medio de la cual pueden ser instrumentados e interpretados. Veo que se me está yendo el tiempo, así que voy a ir a lo que quiero ir. La mayoría de los políticos, salvo honrosas excepciones, son bastante ignorantes de los temas de epistemología, de metodología, de ciencia. Uno podría decir, bueno, son políticos, no son epistemólogos. El tema es que son esos políticos los que definen políticas educativas. Entonces, lo que nos encontramos es que lo que sigue predominando es el modelo hegemónico, es la concepción que da la respuesta neoliberal en materia de educación y que no es más que seguir la tradición de Popper y de Hayek, que es la ingeniería social y la tecnología social fragmentaria. Como para ellos la ciencia es valorativamente neutra, entonces hay que apartar toda reflexión ideológica, política, y pensar la cuestión en términos pragmáticos. ¿Cómo se resuelve un problema? Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el problema judío? Bueno, la respuesta tecnológica es la solución final. Además lo dice así, la solución final. Con bombas, según Netanyahu. Sí, con bombas, con cámaras de gas y con ese tipo de destrucción. Voy a adelantarme mucho más y voy a dejar un montón de cosas que ustedes podrán leer en el próximo libro de modulaciones epistemológicas. Ahí está. Sí, todo va a ir a aparecer ahí. Hay un triste ejemplo del dominio de las visiones acríticas, cientificistas y tecnomercantiles de la ciencia, que son verdaderamente vergonzosas. Son los formularios de nuestro sistema de investigación, como lo de CONICET, CBAR o cualquiera de los IGEVA, en los que no aparecen buena parte de las actividades de investigación en ciencias sociales. Casi no existen de las humanidades y ni siquiera aparecen los términos epistemología y metodología, como categorías disciplinares de la investigación científica en la que los investigadores puedan dar cuenta de sus actividades. Esta omisión no es ingenua, no es por ignorancia, tiene el propósito de establecer institucionalmente que lo que la ciencia es y lo que la ciencia hace no se encuentra en discusión. Está establecido y si alguien reflexiona, si cabe algún tipo de reflexión al respecto, solo se la puede incluir en el ítem filosofía, ética y religión o humanidades otro. Ese es el lugar que tienen las ciencias sociales, ese es el lugar que tiene la epistemología y la metodología, es decir, tienen un no lugar, están invisibilizadas. ¿Pero por qué están invisibilizadas? Porque son justamente la masa crítica de la producción de conocimiento científico. Es el lugar donde el conocimiento científico no es método ciego o mera técnica,
en donde el conocimiento científico es reflexión crítica. Así nació en sus orígenes. Y quiero cerrar con esto. Hoy estamos gobernados por una figura que nos da problemas y que es la figura del docente investigador. La figura del docente investigador aparece en la década del 90 y ¿de quién viene de la mano? Viene de la mano del Banco Mundial. Es decir, el Banco Mundial, no voy a leerlo, lo tengo por acá, los 10 puntos, porque la política del Banco Mundial se inscribe en lo que se denomina el Consenso de Washington, para el cual la educación no es un derecho, sino un servicio que debe manejarse con criterios de rentabilidad y con formas de gerenciamiento empresarial. Esta es la visión del contexto de Washington y, por lo tanto, de la política que administra el Banco Mundial. Ahora, ¿qué ocurre? En la década de los 90, lo que nos encontramos es un Banco Mundial en el contexto de políticos neoliberales. ¿Bien? Políticos neoliberales. ¿Quiénes son esos políticos neoliberales? Clinton, Obama. Entonces, hay algo mucho peor que un político neoliberal en el gobierno. No, hay algo mucho peor. Y es algo que empezamos a visualizar ahora. Ya no están más en el poder los políticos neoliberales. Hoy en el gobierno y en el poder están los empresarios neoliberales. Y para un empresario neoliberal, digamos, el político neoliberal todavía tiene la idea de que la ciencia es un bien. Digamos, miren, hay un dato muy sencillo, muy clarificador. Obama, en su administración, tenía 9, en su administración en la Casa Blanca, tenía 9 asesores de ciencia. Cuando llegó Donald Trump, los echó a todos. Es decir, la ciencia entendida ¿de qué modo? Que no es el horizonte que nosotros buscamos. ¿Está claro? Nosotros buscamos un horizonte de emancipación. Este no era un horizonte de emancipación. Entonces, esa ciencia era también inaceptable porque era un gasto. Había que eliminarlo. Ahora, ¿en qué confía Trump? Es decir, ¿Trump no le interesa el conocimiento? Sí, por supuesto que le interesa el conocimiento, pero hay algo que tiene garantizado: el conocimiento que producen las empresas que cuentan con fondos y recursos, incluso muchas veces más grandes que los propios estados. Entonces no se trata de perder dinero pagando profesores en las universidades y despilfarrando el dinero, sino las empresas harán lo que tienen que hacer en esta concepción. Esa figura del docente investigador tuvo un giro en el principio del siglo, y ese giro tuvo que ver con la administración en nuestro país de Néstor Kirchner. Es decir, no voy a traerles a ustedes la novedad de todo lo que el kirchnerismo hizo por el sistema de ciencia y técnica, bien, la repatriación de científicos, la financiación de fondos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad, ni la concepción kirchnerista de la ciencia, ni la concepción de los políticos neoliberales de la pseudociencia tiene lugar. Y entonces empieza a sonar, ¿qué cosa? Empieza a sonar una nueva figura, que es la figura del docente emprendedor. Es decir, que sustituiría, es decir, ¿queremos algo peor que la idea neoliberal del docente investigador? Bueno, es la del docente emprendedor. A ver si lo tengo por acá. Bueno, para decirlo en pocas palabras, ¿qué es un docente emprendedor? Es aquel al que se le dice:
nosotros no te vamos a dar un mango, no te vamos a financiar nada, vos tenés que apelar a tu creatividad, a tu individualidad y tus éxitos y tus fracasos van a depender de lo que vos hagas. Si lo que vos haces no sirve para hacer dinero, te va a ir bárbaro. Si no, no vas a tener lugar. Voy a tratar de ir cerrando. Los trapitos sucios, de los que hablaba hace un momento, son los que tienen que ver con los sistemas de ciencia y técnica que se aplican en nuestra región y que lamentablemente se han aplicado en muchos países durante la década, que para algunos es ganada y que para otros es perdida. Digamos que en ese periodo también se siguieron aplicando tipos de políticas científicas que no reparaban en aspectos fundamentales y que es necesario considerar si pensamos en un proceso emancipador político. Un proceso emancipador político no puede darse sin una ciencia diferente. Las expectativas de los países de la región es la reproducción de una crisis similar a la del 2001. Creo que no quiero amargarles el final de la tarde, pero bueno. La tarea de recomponer un proyecto emancipador tiene que aprender de los errores del pasado. Parte de esos errores han consistido en no tener un sistema de ciencia y técnica en sintonía con una ciencia y una epistemología también emancipadoras. No solo en términos de desarrollo productivo, porque siempre aparece esto, si le damos al desarrollo productivo, si hacemos que la gente tenga trabajo, esto va a ser una mierda igual, porque vos no mejorás la sociedad, porque la sociedad norteamericana no es una sociedad mejor por el hecho de que tenga un mejor nivel de vida. No solo en términos de desarrollo productivo, sino principalmente mediante la consideración de que pensar qué sociedad queremos implica también pensar ¿qué ciencia la hace posible? Entonces, me parece que nuestra tarea es revisar, no hoy, por supuesto, porque qué eco vamos a tener, pero en algún momento esto se va a dar vuelta. Y es momento para prepararse para que esto se dé vuelta. Porque además ellos precipitan las cosas, digamos, lo que la oposición ha hecho es mínimo con respecto a lo que han hecho ellos para generar este desastre. Entonces, esto se va a revertir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir avalando un sistema que puede tener a Lino Barañao tanto con Kirchner como con Macri? ¿O vamos a pensar entonces una ciencia nueva, en un contexto nuevo, con premisas diferentes? Me parece que es hora de prepararse para hacer todos estos cambios. Gracias. Bueno, la verdad, una mesa bastante motivadora. Vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios, intercambios. Bueno, ante todo, gracias por la charla, por ya las horas estamos terminando y fue bastante motivadora con los temas que han tocado. A Fernando, a Pablo y a Andrés por todas las cosas. Uno trata de hacer una devolución de esto, pero tirado en un bruto de conceptos y ideas que es medio difícil. Pero bueno, yo pensé como una idea de pequeños síntomas de lo que dijeron. Anoté algunas cosas. La pobre ética, que la ética solamente nos queda señalar quién pone los platos. No, los pies en los platos, que usaste una referencia. ¿Quién lo saca? Claro. O el rey está desnudo cuando después muere el bufón que señala a Rey que está haciendo las cosas mal. O como dio el caso acá Cecilia, creo, hubo un comité de ética que dijo que en el laboratorio estaban haciendo las cosas mal e igual no sirvió para nada. Se siguió haciendo los estudios y todo, así que
no sirvió, como que le falta algo, además de señalarlo, que haya una ley que ampare, algo de trasfondo. Eso por un lado. Después con la idea de medios que decimos de fabricar, hoy parece imposible fabricar algo, das vuelta al mundo y es Made in China. ¿Cómo haces? Si no, lo único que veo, sin Estado no hay nada. Sin Estado no podés crear nada, digamos, una especie de emancipación, porque si no nos quedamos en cuestiones chiquitas que ante lo total es imposible hacer la sombra. Radios locales, esta universidad es ejemplo de tener tele, radio, nos subimos a la ley de medios y todo, se intentó hacer de todo, pero otra vez, 10 pasos atrás como la OCA. Y digo, si no tomamos el poder, es imposible hacer algo. Nos queda, si no, bueno, otra de las ideas es la universidad. La universidad, 2 lecturas. Veo ahí el título que juega el Congreso, que es Emancipación en grande y hegemonía en chiquito. Sabemos que la realidad es al revés. Tendría que ir hegemonía, ni 3 puntos, sino grande y cerrado el corcheo, y emancipación ahí con signo de pregunta. ¿Cómo hacemos para emanciparnos, no? Porque la universidad es o un refugio de intelectuales que actúan como freezer del conocimiento, es decir, bueno, las categorías viejas o en desusos las velamos o se las enseñamos a los chicos para que en un futuro, o es algo también que dijo una de las docentes hoy, tienen que servir para defender las ideas, una idea de cargar nafta para volver. Y tenemos que hacer un contacto nosotros con la vida política, no solo embellecer discursos, ni pasear fotocopias, ni resúmenes, sino, no sé, como se ha hecho también acá en la universidad, invitar políticos a discutir al ágora y que empiecen a tomar, si las ideas están, ¿cómo puede ser que cuando llegan al poder, los políticos nuestros, digo también, van a negociar primero esta ontología de los negocios, como dice Mark Fisher, y se olvidan de todo, la categoría de pueblo, unión, y estamos lo mismo, el gran problema, cómo nos unimos, es el gran problema, el gran qué hacer de Lenin, ¿no? No sé si estoy diciendo bien, pero bueno, más que nada eso, bueno, y agradecer la charla. ¿Vamos a oír varias preguntas o atendemos una por una? ¿Cómo es la mecánica? O no, pero bueno. Bueno, estaba pensando fundamentalmente en relación a la ponencia de Fernando, que en los últimos 40 años todos los intentos de democratizar la comunicación y por la vía de ella la sociedad se han estrolado contra grandes porrazos que dieron las corporaciones. Bueno, puntualmente se trataba en la ponencia el caso del informe McBride, que a pesar del enorme esfuerzo que llevó elaborarlo, finalmente termina en saco roto porque, bueno, precisamente Reagan con las corporaciones multinacionales de la corporación atrás lo terminan haciendo quedar en saco roto. Y más recientemente, y en lo que es el caso local de la Argentina, desde la vuelta a la democracia en el 83, recién en los años 2000 y de la mano del gobierno de Néstor primero y de Cristina, se pudo dar lugar a la sanción de una ley de medios. Es decir, hasta entonces la ley de medios vigente era el decreto ley de la dictadura del año 1980. Ahora, esa ley de medios del kirchnerismo fue un ejemplo de cómo una ley puede seguir lo que es una trayectoria de ejemplaridad democrática, porque esa ley se empieza tratando en universidades, en organizaciones de base, en sindicatos, antes de pasar al Congreso. Es decir, cuando pasa al Congreso había sido ya una ley muy discutida fuera del Congreso. Y se termina aprobando en el Congreso en el año 2009, recuerdo, después de mucha deliberación. Una vez que se aprueba, las grandes corporaciones, fundamentalmente el Grupo Clarín, ponen palos en la rueda de todo tipo, con jueces de primera instancia, sobre todo impidiendo que se apliquen los principales artículos, que eran los de monopolización. Y llega la Corte Suprema y sabemos que finalmente la Corte Suprema
más a regañadientes que otra cosa, tiene que terminar aceptando la constitucionalidad de todo esto. Ahora, eso llevó una lucha tremenda de un montón de años para que, bueno, cuando gana Macri finalmente las elecciones, me acuerdo el 24 de diciembre, es decir, la Nochebuena del año 2015, a la noche, con toda la cobardía que eso representa, la policía tomó la autoridad de aplicación, el AFCA, y finalmente toda esa lucha terminó cayendo en saco roto, porque digo, un DNU puede hacer que una lucha de más de una década termine cayendo en saco roto. Entonces, para ir puntualmente a las preguntas que yo le quiero hacer a Fernando y también a Andrés, ¿tiene sentido ser así de democráticos con corporaciones que son profundamente antidemocráticas? Esa como primera pregunta. Y como pregunta añadida, una vez que vuelva al poder un gobierno nacional y popular, habida cuenta de la experiencia que tuvimos, ¿qué es lo que habría que hacer en esta oportunidad para no volver a equivocarnos? Muchas gracias a los dos. Fácil, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por las comunicaciones de ambos. Se los agradezco porque dialogan mucho con algo que voy a hablar mañana. Así que han contribuido, digamos, han seguido ampliando el trabajo que ya está escrito. Y quería hacer algunas referencias a cosas que habló Fernando, pero que me parece que también me gustaría escuchar a Andrés, que dice respecto de esto. Vos, Fernando, hablabas de la dominación ideológica y de los medios de comunicación como armas de guerra ideológica. Y bueno, un poco también haciendo un esfuerzo por circunscribir históricamente algo que se mencionó en la mesa también, que es que lo que ha sido emancipación en algún momento puede hoy ser hegemónico. Yo pensaba justamente, en razón de lo que voy a hablar mañana, en cómo el uso público de la razón kantiano ha devenido en una libertad de expresión que se convirtió en un arma de la hegemonía. Se convirtió en un arma de la hegemonía en cuanto que los medios de comunicación se han vuelto corporaciones que defienden los intereses del capitalismo, y en ese sentido también cómo nos obliga de alguna manera a una ampliación de derechos en términos o en materia de comunicación que ya no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con algo que Enrique Dussel menciona en sus tesis sobre política, que tiene que ver con el derecho a una información veraz, que no es a la verdad, sino a una información veraz. Entonces, para pensar ahí cómo se van transformando también, digamos, las demandas en materias de derechos vinculados a la comunicación. Y lo que me preguntaba es si ese uso público de la razón, podríamos decir, que fue cooptado por el capitalismo mediante los medios hegemónicos, o en otros términos, si lo que prometía emancipación en un momento, que era hacer uso público de la razón, que era esa libertad de decir lo que pensamos, si eso se ha vuelto hegemónico, ¿dónde visualizás vos, Fernando, pero también va para vos, Andrés, la pregunta? Es posible que haya prácticas emancipatorias. Fernando, igual estas cosas las iba pensando mientras hablaba Fernando, y creo que al final vos concluís con una pregunta similar, así que no espero que la respondan, digamos, pero me parece que ahí hay una cosa que hay que pensar, ¿no? Bueno, voy a seguir. Aprovecho que Silvana planteó la gran parte de lo que me interesaba. En relación con las prácticas emancipatorias, hay dos ideas que plantearon ustedes que me quedaron dando vuelta, muy sencillas, y que parecen que a lo mejor no requerirían demasiado tratamiento, pero pensando en esas prácticas emancipatorias, ¿qué entendemos hoy por unidad en la lucha? ¿Y qué entendemos por fraternidad? Fernando habló de unidad en la lucha. Andrés, cuando hablaste de la epistemología como un campo de lucha en el marco de la fraternidad. Me parece que son dos conceptos que estaría interesante pensar en función de un proyecto emancipatorio. Ya armamos otro congreso. Sí. Para el próximo.
Impresionante las preguntas. Bueno, ya Nélida dice que arrancamos porque todas las preguntas. ¿Arranco yo, decís? como quieras. No. A ver si puedo algo de toda esta provocación, porque ustedes son bien claros, bien conscientes de que es imposible, ¿no? En unos minutos poder tener abundancia de respuestas, pero voy a tratar de ubicarme en un eje que capaz que responde todo junto, ¿no? Esta mañana, que mi cabeza no me da para los nombres, tengo un alemán que no me deja con los nombres a veces, pero alguien mencionó algo a propósito de los tiempos que se necesitan para que se aprendan las cosas, que toma tiempo el conocimiento, ¿no? Y yo me quedaba pensando con respecto a qué reloj será la cosa, porque está difícil tener un cronómetro del saber, ¿no? Como pasado cuánto tiempo, yo te digo algo a ti ahora y cuánto tiempo te vas a tardar, ¿no? En esa elaboración de lo que entendemos por conocimiento. Y hay una categoría que me parece muy importante. ¿Quién habló de Lenin? El que hacerme. Tú mencionaste. ¿Tu nombre? Ezequiel, tú hablaste de Lenin, ¿no? Hay una categoría que trabaja Lenin, que me parece central para comprender muchas cosas. Esa categoría se llama situación revolucionaria. ¿Cuándo hay situación revolucionaria? Es dificilísimo, es toda una teoría, ¿no? Pero sintetizado, el día que un pueblo ya no quiere más, ¿no? Esa hegemonía que lo está dominando y ya no se lo puede controlar de ningún modo, y el otro ya no puede seguir ejerciendo el control que tenía sobre ese pueblo, ahí empieza a darse un proceso de, en escalas, una situación pre-revolucionaria a una situación después revolucionaria. En esas condiciones, los que alguna vez hemos tenido la suerte de ir a países en los que está viviéndose situación revolucionaria, vemos con toda nitidez a qué velocidad la gente aprende cosas, porque el enemigo enseña, ¿no? La batalla, la refriega, te enseña rápido cosas. En este país, por ejemplo, la lucha que ha significado en una situación prerrevolucionaria, como se dio con el kirchnerismo en muchos momentos, la movilización por la ley de medios, las activaciones frente a un montón de luchas sociales que se han venido dando en Argentina, ha permitido que de un día para otro sobre la mesa es un debate nacional la discusión sobre la comunicación, por ejemplo, o sobre el aborto, por ejemplo, o sobre una cantidad impresionante de temas que aquí se discuten con una velocidad que en otros países la situación revolucionaria convierte el reloj en un ventilador, ¿no? Mientras en otros países parece que navegas en chicloso, ¿no? Porque aquí empezaron a hablar ustedes, por ejemplo, de ley matrimonio igualitario, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Y lo aprobaron. Hice una discusión y hubo, ¿no?, posiciones, etcétera, etcétera, y ahora con la mayor de las naturalidades es una noción asimilada, con sus, digamos, sus baches y sus debates. Pero en otros países, impensable, inimaginable siquiera, ¿no? Ahora, eso me ayuda para contestar a qué velocidad se dan muchos procesos en virtud de esto, de la lucha, de la situación de un pueblo que no quiere seguir siendo sometido frente a unos que ya no pueden seguir controlándolo. Y voy a decir un dato para no extenderme más, porque ya sé que hay prisa, ¿no?, de irse. Pero sí, rápido, ¿no? En este momento, voy a hacer rapidísimo el recorrido. En México está a punto de ganarse un proceso electoral Andrés Manuel López Obrador con el movimiento Morena, que es un movimiento de movimientos. Solamente la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, junto con los compañeros de Ayotzinapa, en pie de lucha, representa 500 asambleas organizadas en una gran asamblea popular. Se dice bien fácil, ahí tienes un foco de lucha organizada desde las bases, con la cual hay que ser solidario, hay que apoyar, pero no interpretando lo que ellos quieren decir, no, siendo correa de transmisión de lo que ellos ya dicen, para no ser una revista ni un oportunista, ¿no? Pero México tiene manifestaciones populares hoy con respecto a la campaña electoral contra el fraude que ha movido lo que nunca se movilizó en las calles en México. Luchas como contra el gasolinazo en México hace unos cuantos semanas ha sido monumental. Pero si te cuento de Guatemala,
Las movilizaciones que depusieron presidentes en Guatemala por corrupción. Odebrecht produjo que salieran de la presidencia de Guatemala el mismo presidente y vicepresidente. Y si me pidas que te diga, Belice, damas y caballeros, ¿no? Del que nunca nos acordamos ni dónde queda, ¿no? Hermano de la patria grande, pues manifestaciones populares en las calles de Belice. Y si te digo en El Salvador, y si te digo en Nicaragua, y si te digo en Perú, las manifestaciones hace poco, y en Venezuela misma, ¿no? Y si vamos a Colombia, las manifestaciones, y las de Chile ahora con los obreros y los estudiantes, y las de Argentina, bueno, ¿qué te digo de Brasil? Y las de Argentina, los que saben hacer cuentas de eso, reportan que como la manifestación contra el 2x1, ¿no? Se llama así. Que rompió todas las expectativas de todos los que incluso estaban ahí con experiencia de militancia y de calle, etcétera. De modo que, para sintetizar, si hoy pudiéramos hacer un compilado, dicen aquí, una edición de todas las movilizaciones sociales que hay en el continente, todas, tendrías así editada un continente levantado en protestas. En este momento, sacando cuentas de 8 meses para acá, lo que es este continente es esa movilización. Lo que pasa es que nadie te lo informa. Lo que pasa es que no lo sabemos. Lo que pasa es que estamos tan desnutridos de información, porque el problema de la verdad con la información es que no es la verdad de ellos, ¿no? Es la verdad que entre los pueblos están construyendo y que están inconexas, incomunicadas. Entonces, la unidad de la que yo digo, la unidad de las luchas, debería ser, en un ejemplo más o menos concreto, es que, por ejemplo, imagínate que tenemos una radio como la radio de la Universidad de Lanús, ¿no? Si esa radio hoy, asociada a otras 30 radios que hay universitarias en el país, levantaran juntos una sola agenda, no digo una agenda uniformada, ¿no? Sino una agenda que cada cual con sus respectivas lecturas pudiese ser, pero la agenda del día de hoy, por ejemplo, la necesaria denuncia de la historia macabra y terrible del Fondo Monetario Internacional. Si hacemos una historia crítica de lo que es el Fondo Monetario, nos encontramos con el mismísimo Satanás. Bueno, estoy diciéndote un ejemplo, pero si asimismo el conjunto de las radios alternativas y comunitarias, de mi blog, del tuyo, del Twitter, del Facebook, de todos los aquí reunidos, más todos los que están en Brasil, si hubiera unidad de esta estrategia comunicacional en el continente, sería un clamor que como nunca en la historia correría por el planeta. De verdad, no solamente, y ahí esta importante noción de esta mañana, la dicotomía calidad-cantidad, que es una payasada mercantil de unos cuantos, sino la discusión concreta entre esta dimensión en pie de lucha, que es situación o pre-revolucionaria o revolucionaria, te moviliza y te transforma de verdad todas las expectativas. Y cierro con un ejemplo, lo aterrizo así violentamente. Un día fui a la casa de una señora en un barrio que se llama El Petare en Venezuela, barrio profundo ahí, de los barrios duros, ¿no? Y me contó ella, me dijo, cuando antes de Chávez nosotros llegábamos de trabajar a las 6 de la tarde, nos metíamos a la casa. Es de un símbolo durísimo en Venezuela, es que las casas tienen 2 hasta 3 rejas, una tras otra. Yo no sé si hay países en el que haya más rejas en las ventanas y en las puertas, ¿no? Históricamente, porque por el problema de los robos, etcétera, ¿no? Lo que llaman la delincuencia. Bueno, esa señora me contó, llegábamos de la oficina al trabajo, lo que fuera, a las 5 o 6 de la tarde y encerrarse, prender la tele y con los niños ahí entretenerse en lo que se pueda. Ahora te digo, también una línea del Chavo del Ocho. Entonces, la gente se encerraba, al día siguiente temprano, 20 candados y al correr a la oficina. Y así, esa era la vida. Desde que se dio el proceso revolucionario y que la transformación del barrio profundo que se dio, dice la señora esta, ahora ni mi marido me encuentra porque andamos todo el día afuera, abrimos las puertas, nos encontramos con los vecinos, se creó una especie de comunidad organizada. La comunidad organizada, compañeros, el documento, es decir, la comunidad organizada es la asignatura pendiente de nuestros movimientos en todo el continente, ¿no? Entonces ahí, cuando se moviliza la comunidad, cambia todo el paisaje,
cambio. La respuesta, si puedo, a lo del Chavo del Ocho y de cómo son las hegemonías ideológicas. El Chavo del Ocho es un programa de televisión mexicano. ¿Saben de qué hablo? Sí, todo. Ese es un problema ideológico muy serio. Bueno, México tiene el segundo lugar mundial de niños de la calle. El Chavo del Ocho es uno de esos. Después de Brasil, México tiene hoy nietos de la calle. Durante 30 años se ha visto y recontravisto y premiado y multipremiado un programa en el cual un niño de la calle vive en una pequeña sociedad que se llama vecindad, metido en un barril. Ni una sola vez en 30 años en ese programa alguien abrazó a ese niño, lo sacó de ahí y le dio una casa, le dio una escuela, le dio alimentación. Ni una sola vez en toda esa época. Y la gracia del programa es que como una pirámide invertida de violencia, toda se descarga contra la cabeza del niño. Lo digo metafóricamente por los buitres y por los palomas, ¿no? Pero también lo digo física y concretamente. Hicimos un estudio con unos médicos forenses que nos explicaron que si un niño resistiera un golpe así, como don Ramón, ¿no? Con la velocidad, la fuerza y de un adulto de esa edad y de ese tamaño, le hubiera podido producir contusiones que tardan más de 15 días en sanarse, lo cual significa 7 días de cárcel, más o menos en México. Por violencia, ¿no? Contra la infancia. Y en México, yo no sé acá, pero en México nos sentaban a que nos entretuviéramos con ese programa, porque eso era divertido, y nos entreteníamos mirando un espectáculo de violencia infantil donde por lo menos 3 veces por programa se le daba golpes al chavo para que llorara. Y luego de que lloraba, nos enternecíamos y sonreíamos, porque ponían musiquita, aplausos y sonrisas, y el niño hacía pipí, pipí, pipí. Esto recorrió el continente y sigue recorriéndolo. Esta es una ofensiva ideológica para esconder, para invisibilizar y para solidarizar con una canallada terrible que es el olvido y el abandono de esos niños que en América Latina, para dolor de todos nosotros, cada día son más. Espero haber contestado algo de... Breve, así, 2 minutos, y tratando también de sintetizar todo. Con respecto a lo que vos planteabas, a tu preocupación, no te voy a decir que los fierros están abajo de la mesa, no, porque no tiene sentido. Pero hay experiencias históricas que nos hablan de cambios en la sociedad. Cuando yo llegué a la Argentina en el año 75, Rodrigazo, después golpe militar en el 76, yo que venía de un país que había hecho 30 días de huelga, donde los militares amenazaban con mandar a todo el mundo preso y después pedían por favor que fueran a trabajar, yo quedé sorprendido con la respuesta de la sociedad civil a ese golpe militar, la fidelidad que la sociedad civil había guardado a ese golpe militar, los vieron como salvadores. La experiencia que vino después de la dictadura vivió y el retorno a la democracia nos hizo vivir un 2001 completamente diferente. Es decir, lo que pasó en el 2001 no es casual y también tiene que ver con un momento superior en la conciencia de los pueblos. Es decir, los pueblos no se concientizan porque un maestro les venga a enseñar. Es lo que van viviendo a lo largo de su experiencia. Y esos elementos son los que socialmente van permitiendo las transformaciones. Hay cosas que ya no son pasibles. Digo, pensar en aquella época, que era la época de la dictadura, que alguien planteara matrimonio igualitario, era impensable. Y eso también hay que pensarlo como avances de la sociedad. Ahora, también lo de Silvana. Hoy alguien en los pasillos me acusó de halcón, ¿no? Me dijo, vos sos un halcón, qué sé yo. No me acuerdo si no fuiste vos. No, bueno, fuiste, bien. Y yo respondo esto, de ningún modo soy un halcón. ¿Por qué? ¿Por qué no soy un halcón? Porque no tengo intenciones hegemónicas, porque lo que yo quiero no es un solo cuento. Yo, una de las cosas que digo ahí y que no dije, es que la mirada de la epistemología tiene que ser ideológica, tiene que ser política, pero también tiene que ser lógico-metodológica. Es decir, no podemos obviar estos elementos y decir, no, esto es de estos reaccionarios y por lo tanto tenemos que dejarlo de lado. Ahora, hay que pensarlo desde otra dinámica. Pero tampoco soy una paloma cualquiera. Soy una paloma con espolones. Porque también es esto, es decir, el hacer de las palomas, nuestro hacer,
no es el hacer de los halcones, es el hacer de las palomas, es el tratar de cambiar los programas, es el tratar de cambiar algo que nos incumbe y frente a lo que obramos con una pasividad supina, y es aceptar incondicionalmente todas las cosas que nos vienen de arriba y nos dicen, usted tiene que llenar este formulario, usted tiene que cumplir esto, usted tiene que ser evaluado de este modo. Digo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, el hijo de la pavota, para no intervenir y decir, señores, queremos participar en las formas de evaluación de los proyectos de investigación, de los planes, de los programas? Nuestra pasividad también tiene que ver, con cosas que ahora no vienen al caso. Pero, en definitiva, un ataque de los halcones jamás será repelido por una paloma, pero muchas palomas se pueden defender juntas de los halcones. Entonces, lo que yo digo es, terminemos con la dicotomía palomas y halcones y pensemos en una sociedad donde sea posible la disputa, donde sea posible el combate, donde sea posible la diferencia, pero en otros términos no cruentos. Es decir, la vida en todas sus expresiones es contradicción. Ahora, hay formas que suponemos que la sociedad humana ha supuesto como civilizadas que implican superar el enfrentamiento sanguinario. Y cuando hablo del enfrentamiento sanguinario, no me refiero solamente a la dramática situación que expuso Fernando con respecto al resultado de las guerras. Me refiero también a los resultados de las políticas neoliberales en las clases populares, la miseria, el hambre, la desnutrición, la mortandad infantil. Eso es miserable y sanguinario. Entonces, no reaccionamos del mismo modo frente a una guerra que frente a la desnutrición infantil. Y sin embargo, es tanto más genocida, homicida y miserable, que de repente un enfrentamiento militar. ¿Se entiende esto? Cierro con esto. Hay un ámbito propio que tenemos y en el que podemos hacer muchas cosas. Uno, acá, ¿cómo es que decía el tango? Uno da sin presentir, ¿no? Uno da sin presentir. Y cuando de repente de un lado inesperado tiene una devolución que aquello que hizo transformó una realidad, generó en un espacio una reflexión, permitió que determinadas prácticas comenzaran a modificarse, entonces uno dice, entonces no es tan al pedo todo esto. Y yo coincido, además, Javier, quien te hizo la pregunta, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, y yo que durante muchos años que reciben aquí, ¿no? Con los textos que se le dan, ven el Manifiesto Comunista en 5 materias. ¿Y sabes lo que me respondió? Me respondió, ¿sabes lo que pasa? 5 minutos de mercado pueden más que 5 años de marxismo. Y nuestros estudiantes rápidamente sobrepasan a los demás. O sea que ese supuesto marxismo que le estamos dando los ayuda a convertirse en mejores hijos de puta que los que son formados en las universidades privadas con otros criterios. Digo, si no terminamos con eso, que está en el interior nuestro, no es ni el Fondo Monetario Internacional, ni es la CONEAU, ni es ninguna de esas cosas. Está en nuestras prácticas habituales, cotidianas, que nosotros reproducimos incondicionalmente y reflexivamente. Es hora de dejarse de joder.